Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas. Cuando son ciertas, no se refieren a la realidad. Alberense. Bueno, soy licenciada Adriana Vinuesa, pertenezco al 16 y el día de hoy le venimos a exponer nuestro proyecto interdisciplinario. Los integrantes son Guayasamín Karen, Palaquibay Marcos, mi persona, Medrana Jordan y Robles Giovanni. A continuación, Marcos Palaquibay. Buenas tardes, licenciada Adriana Vinuesa y licenciados practicantes. Yo, Marcos Palaquibay, voy a exponer sobre el tema del trinomio de la forma x al cuadrado más bx y más c. Para resolver este trinomio hay que empezar haciendo esto. Vamos a poner un ejemplo. X cuadrado más 5x y más 6. Hay que empezar abriendo un paréntesis, dos paréntesis, perdón. Acá no me alcanza, así que pongo acá abajo. Y empezamos a ver. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x, así que ponemos una x en cada paréntesis. El segundo paso es buscar los signos. Acá el primer signo que va a ir en este primer paréntesis va a ser este signo. Entonces, como es más, ponemos el más. El tercer paso es ver igual el otro signo. Como acá tenemos que ver la ley de signos. Más por más es más, se va acá más al otro paréntesis. Luego de eso buscamos dos números que multiplicados sean 6 y sumados sean 5. Sería igual a 3 más 2. Ponemos más 3 y más 2. Multiplicados son 6 y sumados son 5. Entonces ponemos la cantidad mayor siempre tiene que ir en el primer paréntesis. En este caso es 3 y acá ponemos 2. Y así es como se resuelve el ejercicio del trinomio de la forma de x al cuadrado más 5x más 6. A continuación voy a pasar a resolver este ejercicio. Como siempre, ponemos los dos paréntesis y dividimos y buscamos la raíz cuadrada de x, que sería igual x y x y más, y acá ley de signos, más por más es más. Entonces pasamos a ver dos números que multiplicados sean 60 y sumados sean 17, sería 12 por 5, porque 12 por 5 es 60, así que vamos, 17 y multiplicados son 60, así que ponemos la cantidad mayor acá, que sería 12, y acá el 5, y nuestra respuesta sería x más 12 por x más 5. Esta ha sido mi exposición, licenciada. Espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención. Primero hay que multiplicar y dividir por el primer término. O sea, 5 dividido para 5. Entonces quedaría 5 en paréntesis 5x al cuadrado más 13, 5x menos 30 dividido para 5 dividido para 5. Ya, ahora se hacen dos paréntesis y se busca un número que multiplicado de 30 y restado de 13, pero y dividimos el 5 para 2 sería 5x y bajamos este signo y el de acá se multiplica por el de acá, entonces quedaría más
menos y dos números que multiplicado entre 30 y 13 serían 15 y 2 sería aquí 15 y acá 2 se resta aquí también 3. Ya, bueno. Y eso se divide para 5 y se simplifica y buscamos un paréntesis que se pueda simplificar. Aquí digamos la quinta de 5 1 y acá 1 y acá 3 y acá no se puede simplificar, entonces quedaría x más 3 paréntesis 5 x menos 2. Y esa sería la respuesta. Productos notables. ¿Qué son los productos notables? Se llaman productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Los productos notables son cuadrado de la suma de dos cantidades, cuadrado de la diferencia de dos cantidades, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, cubo de la suma de dos cantidades, cubo de la diferencia de dos cantidades, producto de binomios de un término en común. A continuación, Karen Guayasamín. Cuadrado de la suma de dos cantidades es igual a la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad al cuadrado. Ya. Aquí tenemos un ejercicio que es 4x más 2y elevado al cuadrado. Sería el primer término, que es 4x elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Ya, ahora 4 por 4, 16. Más 2 por 4, 8, y por 2, 16. Más 2 por 2, 4y. Este sería nuestro resultado. Diferencia de dos cantidades. A la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. 3x menos 4y elevado al cuadrado. Todo eso es igual a 3x al cuadrado, que es la primera cantidad, menos el doble producto de la primera cantidad, que es 3x, y la segunda es 4y. Más el segundo producto, que es 4y elevado al cuadrado. Ya, aquí es 3 por 3, 9, x al cuadrado, menos 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24. Más
4 al cuadrado es 4 por 4, 16. El resultado nos quedaría 9x al cuadrado menos 24xy más 16y al cuadrado. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Diferencia. 5x más 3y por 5x menos 3y. Te quedaría 5x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Todo esto es 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 25x al cuadrado menos 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. 9y al cuadrado. Este sería nuestro resultado final. Cubo de la suma de dos cantidades es igual a al cubo de la primera cantidad más el triple de la primera cantidad al cuadrado por la segunda cantidad más el triple de la primera cantidad por la segunda cantidad al cuadrado más el cubo de la segunda cantidad. Aquí tenemos un ejercicio: 5a más 3b al cubo es igual, esto es igual a 5 al cubo más el triple de la primera cantidad, que sería 5a al cuadrado por la tercera cantidad más el triple de la primera por la segunda al cuadrado más 3b al cubo. Todo esto nos da 5 al cubo es igual a 125 más 5 por 5, 25. 25, 3 por 3, 9. 25 por 9 es igual a 225 más 3 por 3, 9. 5 por 9, 45 por 3, 135. Más 27 de... Todo esto sería nuestro resultado. De binomios con un término en común es igual al término común al cuadrado más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Ya, aquí ponemos el término común, el cual sería m al cuadrado más los términos no comunes más ya. De aquí resolvemos más por más. 3 más 6 es igual a 9. Seis por 3, 18. Cocientes totales. Los cocientes totales son ciertos cocientes que se escriben por simple inspección, sujetándose a reglas fijas y sin realizar la división. Estos son cocientes de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las cantidades, cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades, cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las cantidades, cociente de la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades, cociente de la suma o diferencia de potencias impares para la suma o diferencia de cantidades, cocientes de la diferencia de potencias pares para la suma o diferencia de las cantidades y por último el triángulo de Pascal.
Voy a empezar hablando sobre los cocientes de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Regla: el cociente de la diferencia del cuadrado de dos cantidades entre la suma de estas cantidades es igual a la diferencia de estas. Hay varias formas de resolver estos cocientes y hoy les voy a enseñar una de estas. El ejercicio nos dice 9x cuadrado menos y al cuadrado dividido para 3x más y. Ubicamos el ejercicio 9x cuadrado, dejamos el espacio porque ahí debería ir x a la primera potencia, pero como no tenemos, dejamos el espacio. Seguimos poniendo las cantidades, menos y cuadrado dividido para 3x más y. Tengo que ver un número que multiplicado me dé 9x cuadrado, en este caso es 3x, pero primero tenemos que ver signos. Más por más es más, pero al cambiar a la izquierda nos da menos. 3 por 3 es 9 y x por x, x cuadrado. Signos: más por más es más y cambiar a la izquierda es menos. 3x por y es 3xy, más 9x cuadrado menos 9x cuadrado nos da 0, bajamos la cantidad de 3xy y menos y cuadrado, buscamos un número que multiplicado me dé 3xy, en este caso que es y, menos por más es menos y cambiar a la izquierda es más, y por 3x es 3xy, y menos por más es menos y cambiar a la izquierda es más, y por y es y cuadrado, menos 3xy más 3xy nos da 0, menos y cuadrado más y cuadrado nos da 0, siendo su respuesta 3x menos y. Vamos con el siguiente cociente. Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre las diferentes cantidades. La regla: el cociente de la diferencia del cuadrado de dos cantidades entre la suma de estas cantidades es igual a la diferencia de estas. El ejercicio nos da y cuadrado menos x cuadrado dividido para y menos x. Tenemos que poner en orden. Menos x cuadrado más y cuadrado dividido para menos x más y. Ubicamos el ejercicio. Menos x cuadrado, dejamos el espacio respectivo, más y cuadrado dividido para menos x más y, un número multiplicado que me dé x al cuadrado, en este caso que es x, más por menos es menos y cambiar a la izquierda es más, x por x, x cuadrado, x más por más es más y cambiar a la izquierda es menos, x por y es xy. Hacemos la respectiva resta, menos x cuadrado más x cuadrado nos da 0, bajamos la respectiva... bajamos el número menos xy y bajamos la siguiente cantidad, más y cuadrado, un número que multiplicado me dé xy, que es y, más por menos es menos y cambiar a la izquierda es más, y por x, xy y por y es y cuadrado, menos xy más xy nos da 0, más y cuadrado menos y cuadrado nos da 0. Cociente de la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la diferencia de cantidades. Regla: el cociente de la diferencia del cubo de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual al cuadrado de la primera más el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. La fórmula nos dice a cubo menos b cubo dividido para a menos b, siendo su respuesta a cuadrado más ab más b al cuadrado. El ejercicio planteado nos dice 1 menos 64 al cubo, raíz cúbica de 1 siempre va a ser 1, raíz cúbica de 64 es 4 y raíz cúbica de a cubo es a. Aplicamos la fórmula: el primer producto elevado al cuadrado, en este caso que es 1 en 1 elevado al cuadrado, más el primero por el segundo, en este caso que es 1 por 4a, más el segundo que es 4a al cuadrado, siendo su respuesta 1 más 4a más 16 al cuadrado. Vamos con el siguiente. Cociente de la suma o diferencia de potencias impares para la suma o diferencia de cantidades. La primera regla: an menos bn es divisible por a menos b siendo n par o impar. La segunda regla: an más bn es divisible por a más b siendo n impar. N impar es 3, 5 y 7. La tercera regla es an menos bn es divisible por a más b siendo n par. Estos pueden ser 2, 4, 6, 8. Y por último, la cuarta regla: an más bn nunca es divisible por a menos b. Vamos a ver un ejercicio sobre cociente de la suma o diferencia de potencias impares para la suma o diferencia de cantidades. La segunda regla nos dice an más bn es divisible por a más b siendo n impar. En este caso 5 es impar. El ejercicio planteado nos dice x quinta más y quinta dividida para x más y. Tenemos que dejar en claro para empezar el ejercicio que x siempre va a bajar y y va a subir, como entendemos en el ejemplo de este ejercicio. Nos dice x cuadrado y es 0 menos x cubo y es la primera potencia
x cuadrado menos x a la primera potencia y cubo x0 y cuarta, siendo su respuesta x cuarta menos x cubo y más x cuadrado menos xy cubo más y cuarta. Vamos con el siguiente ejercicio. Cociente de la diferencia de potencias pares para la suma o diferencia de las cantidades. La tercera regla nos dice an menos bn es divisible por a más b siendo n par, en este caso que es 4. El ejercicio nos dice x cuarta menos y cuarta dividido para x menos y, como ya dejamos en claro, x sube y x baja y y sube. Resolvamos. X cubo y 0 más x cuadrado y a la primera potencia más x a la primera potencia y cuadrado más x0 y cubo, siendo su respuesta x cubo más x cuadrado y más xy cuadrado más y cubo. Cociente de la suma o diferencia de potencias impares para la suma o diferencia de cantidades. La primera regla, an menos bn es divisible por a menos b siendo n par o impar. La segunda regla, an más bn es divisible por a más b siendo n impar. La tercera regla, an menos bn es divisible por a más b siendo n par. La cuarta regla es an más bn nunca es divisible por a menos b. Vamos a ver un ejercicio de cocientes de la suma o diferencias de potencias impares para la suma o diferencia de cantidades. La regla an más bn es divisible por a más b siendo n impar. Ejercicio, x quinta más y quinta dividida entre x más y. Debemos que dejar en claro que x baja 1 y y sube 1. Un ejemplo sería x cuarta y cubo y y0 y a la primera potencia, como está en este ejemplo. Tenemos que poner x cuarta y a la 0 menos x cubo y a la primera potencia más x cuadrado y al cuadrado menos x a la primera potencia y cubo más x0 y cuarta. Entonces la respuesta nos quedaría como x cuarta menos x cubo y más x cuadrado menos xy cubo más y cuarta. Vamos con el siguiente ejercicio. Cociente de la diferencia de potencias pares para la suma o diferencia de las cantidades. La regla es an menos bn es divisible por a más b siendo n par. El ejercicio, x cuarta menos y cuarta dividido para x y y. Como dije anteriormente, x debe bajar y y debe subir, como en el ejemplo que está aquí. X cubo y a 0 más x cuadrado y a la primera potencia más x a la primera potencia y cuadrado más x0 y cubo. La respuesta nos quedaría x cubo más x cuadrado y más x y cuadrado más y cubo. Triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un triángulo de números enteros infinitos y simétricos. Se empieza con 1 en la primera fila y en las filas siguientes se van colocando números de forma que cada uno de ellos sea la suma de los dos números que tiene encima. Como el ejemplo que podemos ver aquí, 1 siempre se pone aquí en la primera fila. Aquí hay 0, 0 más 1 es 1 y 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2 y 0 más 1 es 1. Así seguimos hasta el número indicado. Muchas gracias, licenciada, por su atención. Espero que le haya gustado mi presentación.